Tutor y compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego León, soy ingeniero en telecomunicaciones. A continuación vamos a iniciar con la actividad 1 de la fase 1 de modelos y estándares de seguridad informática. La seguridad de información y eventos relacionados en Colombia es un fenómeno que día a día se ha vuelto más relevante. Hace algunos años, en los medios de comunicación, las noticias de esta naturaleza eran muy pocas, no eran tan relevantes como ahora. Nuestra primera línea de defensa contra las amenazas informáticas es el Ministerio de Defensa. Ellos y todas las organizaciones oficiales relacionadas con la seguridad informática vigilan diariamente las actividades sospechosas, recibiendo y tratando casos y peticiones de igual naturaleza. Pero se preguntarán, ¿qué amenazas existen actualmente? Las amenazas que atentan contra la seguridad de la información en Colombia tienen varias clasificaciones. Encontramos las de pequeña y mediana escala, y por lo general, aquellas que se podrían clasificar de gran escala tienden a tener relación política o criminal. Pero hablemos de las más comunes, aquellas de rango mediano y pequeño. Estas aparecen a menudo en las noticias y se relacionan con estafas o timos a las personas, cuentas falsas en redes sociales que generan desinformación, lo que hoy en día se conoce como noticias falsas. También encontramos robos y extorsiones más avanzados o de nivel medio, como los famosos dispositivos que colocan en los cajeros automáticos, clonación de tarjetas, entre otras parecidas. Ya para finalizar este punto, podemos concluir que la situación de seguridad de la información en Colombia no es del todo perfecta, pero tampoco caótica. Existen organismos que la combaten y poco a poco se crea conciencia y cultura que minimiza los riesgos en las personas. Componentes de análisis de riesgos. El análisis de riesgos determina cuáles son los factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto sobre nuestro sistema. Por lo tanto, deben ser analizados y gestionados para disminuir el porcentaje de riesgo. Los riesgos de seguridad de información deben ser considerados en el contexto del negocio y las interrelaciones con las otras funciones de negocios, tales como recursos humanos, desarrollo, producción, operaciones, administración, finanzas, etc. Y los clientes deben ser identificados para lograr una imagen global y completa de los riesgos. Cada organización tiene una misión en esta era digital. Las organizaciones que utilizan sistemas tecnológicos para automatizar sus procesos o información deben ser conscientes de que la administración de riesgo informático juega un rol crítico. La meta principal de la administración de riesgo informático debe ser proteger a la organización y su habilidad de manejar su misión, no solamente la protección de los elementos informáticos. Además, el proceso no solo debe ser tratado como una función técnica generada por los expertos en tecnología, que operan y administran los sistemas, sino como una función esencial de administración por parte de toda la organización. Es importante recordar que el riesgo es el impacto negativo en el ejercicio de la vulnerabilidad, considerando la probabilidad y la importancia de ocurrencia, por lo que podemos decir a grandes rasgos que la administración de riesgos es el proceso de identificación, evaluación y toma de decisiones para reducir el riesgo a un nivel aceptable. El análisis de riesgo informático es un elemento que forma parte del programa de gestión continua del negocio. Por eso, es necesario identificar si existen controles que ayudan a minimizar la probabilidad de ocurrencia de la vulnerabilidad o riesgo controlado. De no existir, la vulnerabilidad será un riesgo no controlado. Dentro de la evaluación de riesgo es necesario realizar las siguientes acciones. Calcular el impacto en caso que la amenaza se presente, tanto a nivel de riesgo no controlado como el riesgo controlado, y evaluar el riesgo de tal forma que se pueda priorizar. Esto se realiza de forma cuantitativa, asignando pesos, o de forma cualitativa con la matriz de riesgos. El proceso de análisis de riesgos genera habitualmente un documento al cual se le conoce como matriz de riesgo. En este documento se muestran los elementos identificados, la manera en la que se relacionan y los cálculos realizados. Este análisis de riesgo es indispensable para lograr una correcta administración de riesgo. La administración de riesgo hace referencia a la gestión de los recursos de una organización. Existen diferentes tipos de riesgos como el riesgo residual y riesgo total, así como también el tratamiento de riesgo, evaluación de riesgo y gestión de riesgo, entre otras. Una evaluación de riesgo incluye las siguientes actividades y acciones. Identificación de los activos.
Identificación de los requisitos legales y de negocio que son relevantes para la identificación de los activos. Valoración de los activos identificados, teniendo en cuenta los requisitos legales y de negocio identificados anteriormente y el impacto de una pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Identificación de las amenazas y vulnerabilidades importantes para los activos identificados. Evaluación de riesgo. Evaluación de las amenazas y de las vulnerabilidades a ocurrir. Cálculo de riesgo. Evaluación de los riesgos frente a una escala de riesgos preestablecidos. Después de efectuar el análisis, debemos determinar las acciones a tomar respecto a los riesgos residuales que se identificaron. Las acciones pueden ser las siguientes. Controlar el riesgo. Fortalecer los controles existentes y o agregar nuevos controles. Eliminar el riesgo. Eliminar el activo relacionado y con ello se elimina el riesgo. Compartir el riesgo. Mediante acuerdos contractuales por parte del riesgo se traspasa a un tercero. Aceptar el riesgo. Se determina que el nivel de exposición es adecuado y por lo tanto se acepta. Metodologías para la gestión de riesgos. La norma ISO 31000 establece un conjunto de principios que se deben satisfacer para que la gestión de riesgo sea eficaz. Recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen y mejoren de manera continua un marco de trabajo cuyo objetivo sea integrar el proceso de gestión de riesgo en los procesos de gobierno, de estrategia y de planificación, de gestión y elaboración de informes, así como en las políticas, los valores y la cultura de toda la organización. Esta norma puede ser utilizada por cualquier entidad pública o privada, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, grupos o individuos. Los principios básicos de la gestión de riesgo que se describen en la norma ISO 31000 corresponden a crear y proteger el valor. Es una parte integral de todos los procesos de la organización, es una parte de la toma de decisiones, trata explícitamente la incertidumbre, es sistémica, estructurada y oportuna. Se basa en la mejor información disponible, es adaptable, integra los factores humanos y culturales, es transparente y participativa, es dinámica, iterativa, responde a los cambios y facilita la mejora continua de la organización. Es así como el análisis de riesgos informáticos pasa a ser una parte fundamental en la administración de la seguridad, permitiendo algunos beneficios tal como identificar los puntos más débiles de la estructura, dar soporte a los procesos críticos de la organización, igualmente, además de ser una guía de selección de medidas de protección de costo adecuado. Determina dónde es necesario contar con esquemas de recuperación de desastres y continuidad del negocio y permite realizar políticas de seguridad mejor adaptadas a las necesidades de la organización. En el ámbito de la seguridad informática, las metodologías de análisis de riesgos conforman una disciplina que se articula desde los sistemas de gestión de seguridad informática en las organizaciones, realizando unos importantes escaneos de vulnerabilidades mediante el uso de una serie de modelos y procesos para así proponer una forma más segura de cuidar la información y los recursos de TIC. Algunos de los objetivos de las metodologías de análisis de riesgos corresponden a planificación de la reducción de riesgos, prevención de accidentes, visualización y detección de las debilidades existentes de los sistemas y ayudan en la toma de mejores decisiones en materia de seguridad de la información. Algunas de las metodologías de gestión de riesgos que podemos encontrar son Octave, Margrit, NIST SP 800-30, Coran, Scrum, Esbios y muchas otras más. Importancia de un sistema de gestión de la seguridad de la información en una organización. La ISO 27001 da lugar a unos sistemas de información que están sometidos a un número cada día más elevado de amenazas, que aprovechando las vulnerabilidades que existen, pueden someter a las organizaciones a diversas formas de fraude, vandalismo, espionaje, sabotaje, entre otros. Como ejemplos más comunes son los virus informáticos, el hacking o los ataques de denegación. Además, pueden estar expuestos a riesgos tanto voluntarios como involuntariamente desde dentro de su propia empresa. El sistema de gestión de seguridad de la información es el concepto principal sobre el cual se fundamenta el estándar ISO 27001.
La gestión de la seguridad de la información tiene que llevarse a cabo a través de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la empresa. Para asegurar que la seguridad de la información sea gestionada de forma correcta, las organizaciones tienen que señalar inicialmente su ciclo de vida y los aspectos relevantes adoptados para garantizar su SID. ¿A qué nos referimos con el SID? El SID o CID hace referencia a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Con base al ciclo de vida de cada información, se deberá de utilizar un proceso documentado, sistemático y conocido por toda la organización, desde un enfoque de riesgo empresarial. Este proceso es el que establece un sistema de gestión de seguridad de la información. Los beneficios que se obtienen al implantar un sistema de gestión de la seguridad de la información son los siguientes: disminución de riesgos, acceso a la información mediante medidas de seguridad, los riesgos y controles serán continuamente evaluados, aumento de la confianza de los clientes y socios estratégicos, continuidad en las operaciones que sean necesarias de negocio tras incidentes de gravedad, conformidad con la legislación vigente, posibilidad de adoptar otros sistemas de gestión. Como se habló en el punto anterior, la ISO 27001 es muy importante para establecer las medidas de seguridad en una empresa. Su estructura básica es la evaluación y tratamiento de riesgos e implementación de medidas de seguridad. Algunas de las organizaciones en Colombia que son certificadoras o pueden certificar esta norma son las siguientes: Qualicer, certificación de servicios; Bureau Veritas; Cotecna; Contet Internacional.